Hoy en día, con todas las redes sociales, nos podemos sentir abrumados con la cantidad de vídeos e información que hay sobre hacks, trucos de edición, los mejores consejos de grabación, y nos tiramos horas y horas viendo vídeos sobre filmmaking sin tener nada claro. Por eso, si de verdad quieres mejorar en tus vídeos, lo mejor es que tengas claro todo lo básico y no fallar en eso. Muy buenas a todos, mi nombre es Yago Miragaya y llevo 7 años trabajando como videógrafo profesional, y en el vídeo de hoy te traigo una guía de todo lo que debes saber para empezar a hacer buenos vídeos. Lo vamos a dividir en 5 elementos cruciales que tienes que conocer y algunos consejos que yo os puedo aportar en cada uno de ellos. Vamos a ello. Lo primero que debemos comprender son los fotogramas por segundo. Un vídeo básicamente es un conjunto de imágenes tomadas una detrás de otra, a las que llamamos fotogramas, y que luego se reproducen a una determinada velocidad, llamada fotogramas por segundo. Si vives en Europa, los fotogramas por segundo más comunes son 25 y 50. Y si vives en América son 24, 30 y 60. 25 o 24 fotogramas por segundo son los más usados y los que históricamente se han utilizado para grabar películas. Por lo tanto, es a lo que más estamos acostumbrados. 30 fps se ha destinado sobre todo a producciones online y retransmisiones en directo. Y 50 y 60 fotogramas por segundo se ha utilizado sobre todo para producciones deportivas y de videojuegos. A priori esto no te va a decir mucho, ni te va a indicar exactamente a qué fotogramas deberías grabar, pero aquí entra esta segunda parte. Una cosa son los fotogramas de captura y otra cosa son los fotogramas de reproducción. Los fotogramas de captura te los dará tu cámara y estará limitado a las especificaciones que traiga. Algunas cámaras podrán grabar a 100 o 200 fps, pero otras solo hasta 50. Y por otro lado, los fotogramas de reproducción serán los que tú puedas elegir en tu programa de edición y que te darán un vídeo resultante que se reproducirá a los fotogramas que hayas elegido. Es decir, tú crearás una línea de tiempo con los fotogramas por segundo a los que quieres que se reproduzca tu vídeo y lo exportarás a esos mismos fotogramas. Entonces, ¿a qué fotogramas grabo? Esto va a depender de ti. Depende de qué look te guste más. Yo personalmente suelo grabar a 25 fotogramas por segundo, pero no quiere decir que no grabe también clips a 50. ¿Y por qué querría grabar a 50 si me gusta el look de película que dan los 25? Pues esto es para la cámara lenta. Si grabas un vídeo a 50 fps y lo reproduces en una línea de tiempo de 50 fps, te darás cuenta de que es como si el vídeo estuviera en tiempo real, no hay ninguna diferencia. Pero si grabas a 50 y lo reproduces en una línea de tiempo de 25, habrás creado una cámara lenta. Eso sí, a día de hoy en cualquier programa de edición, si tú llevas un clip de 50 fps a una línea de 25, no va a verse directamente a cámara lenta. Tendrás que cambiarle la velocidad y reducirla al 50% del clip para que esto se vea así. Y con esto habrás creado una cámara lenta fluida y real. En cambio, si intentas reducir la velocidad de un clip de 25 fps, la cámara lenta se verá a tirones porque no hay suficientes fotogramas. El siguiente pilar fundamental que debemos comprender es el triángulo de exposición. El triángulo de exposición son los 3 elementos que nos permiten incrementar o disminuir la exposición, es decir, controlar lo brillante u oscura que esté la imagen. Estos elementos son la velocidad de obturación, la apertura y el ISO. El ISO aumenta de manera artificial la luz de la imagen. Esto es muy útil cuando está oscuro y apenas hay luz, pero la parte negativa es que según vaya subiendo el ISO, más ruido aparecerá en la imagen. Así que es una buena práctica dejar el ISO lo más bajo que puedas. La apertura es el agujero del objetivo por el que entra la luz hasta llegar al sensor. Así que afecta a la cantidad de luz que entra, pero también a cuánto de la imagen está enfocada. Una apertura grande como 1.8 hará que el fondo esté desenfocado, pero también que la imagen se vea con más luz. Si la apertura está más cerrada, el agujero será más pequeño y saldrá todo mucho más enfocado, incluyendo el fondo y la imagen más oscura. Y finalmente tenemos la velocidad de obturación, que básicamente te ajusta el desenfoque de movimiento que tendremos en el vídeo. Cuanto más alta es la velocidad de obturación, menos desenfoque de movimiento habrá y más oscura estará la imagen. Y al revés, cuanto más baja es la velocidad de obturación, más desenfoque de movimiento tendremos. El asunto curioso con la velocidad de obturación en el vídeo es que hay una regla que te dice a cuánto deberías tener esta velocidad, y esta es la regla de los 180 grados. La regla de los 180 grados nos dice que la velocidad de obturación debe ser el doble a los fotogramas por segundo con los que estamos grabando. Es decir, si grabamos a 25,
tendrá que ser 150. Si grabamos a 50, tendrá que ser 1 partido de 100. Todo esto es para que el vídeo se vea con el desenfoque de movimiento que debería tener y sea agradable a la vista. Así que claro, a cuantos más FPS, más tendrá que ser la velocidad de obturación y más oscura será la imagen. Así que al final estos tres elementos están unidos y son los que vamos a utilizar para controlar la exposición en nuestros vídeos. Esto quiere decir que en todo momento debemos elegir cuál de los tres elementos es el más importante para nosotros y modificar los otros dos para tener una exposición correcta. Por ejemplo, si normalmente queremos mantener la regla de los 180 grados y grabamos a 50 fps, tendremos que fijar la velocidad en 1 partido de 100, así que tendremos que compensar la exposición, cerrando la apertura para hacer que la imagen se oscurezca y así compensar la exposición. Y por otro lado, si tenemos la velocidad en 1 partido de 100, la apertura en 1.8 y aún así no tenemos suficiente luz, tendremos que subir el ISO para poder subir la exposición, aunque esto nos provoque ruido en la imagen. Así que siempre tendremos que utilizar las tres variables y ver cuál de ellas queremos comprometer, o no. ¿Hay alguna manera en la que podamos utilizar siempre las variables que queramos? Es decir, por ejemplo, una imagen con el fondo muy desenfocado, pero que no se vea sobreexpuesta. La respuesta es que sí. Aquí entran los filtros ND y la iluminación controlada. Bueno, pues si la escena está muy sobreexpuesta y no queremos cerrar la apertura o subir la velocidad de obturación, usaremos un filtro ND. Básicamente son unos filtros que colocas en el objetivo oscureciendo la imagen, es decir, es como si fueran unas gafas de sol. Y por el lado contrario, ¿qué pasa si la imagen está demasiado oscura y no queremos subir mucho el ISO? Pues aquí básicamente debemos usar iluminación externa. Este mundo es enorme y mejorar tus habilidades de iluminación te hará mejor videógrafo. Pero aquí a lo que me refiero es que si tú puedes aportar iluminación externa, por ejemplo, un foco como el que tengo aquí, vas a poder mantener tus ajustes de exposición tal y como querías. Ahora pasamos al siguiente bloque. El audio. Un apartado al que normalmente no le hacemos mucho caso. Vamos a intentar hacer un resumen de lo más importante para que cubras todo lo necesario. En primer lugar tenemos el audio del sitio donde estamos grabando, es decir, el sonido ambiente, el sonido de una acción o incluso una persona que habla a cámara o en una entrevista. Aquí es súper importante tener un micrófono decente. Casi siempre te recomendaría que al menos lleves un micrófono shotgun encima de la cámara o micrófonos de corbata si vas a grabar una entrevista. Y la regla básica para grabar un buen sonido es acercarte lo máximo posible a la fuente de este. Cuanto más lejos está el micrófono de lo que está emitiendo el sonido, más ruido externo se va a meter en la grabación. Así que intenta mantener el micrófono cerca, sin comprometer la imagen. En segundo lugar tenemos la música que se añade a la edición final. Usar la música adecuada en nuestras ediciones va a cambiar por completo el cómo se ve el vídeo. Así que es algo que siempre debemos cuidar. Y en último lugar tenemos efectos y el diseño de sonido. Siempre os recomiendo que acompañéis vuestras ediciones con efectos de sonido para hacerlo más realista. Usar los sonidos adecuados harán que el espectador se meta por completo en el vídeo. Por supuesto que voy a ponerlo de 0 a 100 en 3,2 segundos. Soy piloto de carrera. No tenéis que hacer algo súper complejo, únicamente usar 2-3 sonidos que realcen las acciones que se muestran en el vídeo. El siguiente pilar fundamental que vamos a ver es la composición. La composición básicamente es donde está colocada la cámara en relación al espacio que estás capturando. Algunas recomendaciones para hacer una buena composición son: haz una buena variedad de tomas, planos generales, planos medios, planos detalle, porque si tus tomas son todas iguales, por ejemplo, planos generales, el vídeo se hará muy aburrido. 2. Utiliza la cuadrícula de los tercios para componer. Esto seguramente lo podáis activar en vuestra cámara o móvil. Aquí podéis poner lo que estáis grabando tanto en la intersección de las líneas como por ejemplo en el centro de la imagen. Básicamente es una ayuda que os puede servir para componer. Y tercero, aprende a usar las diferentes focales. Porque los objetivos no solo sirven para grabar algo que está más cerca o más lejos, sino porque estos tienen diferentes focales que afectan a la compresión del espacio. Por eso, una misma cosa grabada con un 24 mm o un 70 mm se ve completamente diferente. Vas a ver que cambia mucho la posición del fondo y el aspecto del sujeto. Y finalmente vamos con el último punto esencial, el color grading. Quizás la parte más famosa o más llamativa de este punto es la parte creativa.
el cómo se utiliza el color para evocar diferentes sentimientos en el espectador. Por ejemplo, si la escena está más oscura y tirando a azul, puede ser más seria o triste. Y lo contrario si la escena es cálida y brillante. Pero aquí con lo que os tenéis que quedar en un principio es hacer una corrección básica, es decir, arreglar el balance de blancos, la exposición general del vídeo, el contraste y la saturación. Una vez hayas dominado esta parte, podéis adentraros en el siguiente paso de darle vuestro punto creativo al color y coger vuestro propio estilo. Podéis hacerlo desde cero o empezando a experimentar con LUTs o Power Grades como el pack de LUTs que yo tengo disponible. Aquí el espectro de posibilidades es gigante, tanto creativas como por las herramientas de color que nos puede dar el programa de edición. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya sido útil y si es así os agradecería si me dejáis un like. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!